Estamos conversando sobre la elección del fiscal, todo el tema que ha surgido esta semana ya más en forma y la crisis nueva que se ha generado en el país. Claudia, nos quedamos entonces de cuál sería el procedimiento, ¿verdad? Porque ya la Asamblea Legislativa ha establecido que lo va a hacer a través de una nueva comisión que crea. El presidente se ha deslindado de esto y se ha desligado de esto y dice, ya no voy a intervenir yo en esta negociación, ¿verdad? No vemos a un Astor Escalante que se retire y diga, mire, hagamos de cuenta y caso que esto no ha sucedido y partamos de cero, que se abra una nueva lista. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿por dónde debería de ir? ¿Cuáles podrían ser nuestras mejores recomendaciones? Bueno, y retomemos lo que recién sucedió con la elección de los magistrados. Lo que vimos fue una confrontación de tal magnitud adentro de la Asamblea Legislativa que constitucionalmente es el foro natural en donde se deben de llevar a cabo las negociaciones, no es en Casa Presidencial. Ahí vemos una distorsión, pero es ante la disfuncionalidad del sistema de no poderse autorregular. Entonces, nosotros creemos que no involucrar a la figura del presidente en una etapa inicial es valioso, porque esto se debe resolver adentro de la Asamblea Legislativa. Es ahí en donde se deben de encontrar esos espacios de negociación, aún de tensión, pero resolución de esa tensión. Para eso han sido electos y eso es el orden constitucional y la división de poderes. Así que si retomamos que se va a hacer adentro de la Asamblea, creemos que el reglamento interno de la Asamblea Legislativa ya habla de hacer las audiencias públicas. Hay que retomar ese listado. Ustedes recordarán, y lo hablábamos un poco inicialmente, que este es un listado que nace muy atropelladamente, que se hace con una convocatoria como rápida desde la anterior asamblea, que ante el temor de perder la composición partidaria, precipita ese proceso. Entonces se hace también al margen de la Semana Santa. Muchos abogados no pudieron presentar sus intenciones de ser parte del proceso de elección de fiscal, así que sería muy sano reabrir ese listado, involucrar a más abogados que tengan las calificaciones, con el fin de buscar perfiles de independencia e idoneidad. Pero además que el proceso no se haga hasta cierto punto como que fuera una película donde todo es actuado, pues, pero no hay ningún tipo de verdadera cultura política de hacer entrevistas de cara a la ciudadanía. Y eso nosotros lo vemos todavía como un indicador de oscuridad en la forma en que se toman las decisiones de cómo se elige a los funcionarios de segundo grado. Si en este caso, en el lugar de hacer entrevistas de 20 minutos, como ha estado sucediendo para elegir funcionarios de segundo grado, perdónenme, eso será cualquier cosa menos una entrevista en serio. Si para entrar a una empresa normal le hacen una serie de entrevistas, varias, además que hay que enseñar todo, digamos, todo lo que uno ha trabajado, sus documentos. Esto que se hace en la asamblea realmente no reúne las características de lo que se llaman postulaciones públicas para la seriedad del cargo del que estamos hablando. Entonces, todo esto también se debe dar dentro de un tiempo razonable, porque algo que también a mí me preocupa y lo quiero plantear aquí es esa salida un poco tramposa que se hace, que es, bueno, quedémonos en la discusión, que no se elija aún al fiscal y que continúe actuando en funciones, el actual como una medida, como se puede pasar los 3 años en esta situación. Entonces, sí creo que los políticos deben de tomar este momento con mucha seriedad, buscando soluciones concretas, retomando el camino jurídico que está dentro de la Asamblea Legislativa y que resulte electo el mejor. Y si Astor, después de hacer el análisis de todos los currículums, se mantiene como el número 1, pues tendrá una oportunidad. Pero sí, lo recomendable sería abrir ese listado, que más opten y que se haga a través de una elección pública, transparente, asegurando los requisitos de independencia y de idoneidad. ¿Coincide usted, doctor? Totalmente. Es decir, creo que hay dos cosas. Uno,
el reafirmar el hecho de que las sentencias de la sala se cumplen. Eso implica elegir fiscal. Implica reconocer que la elección fiscal anterior es inexistente, como nos decía Claudia, jurídicamente, porque fue expulsada del orden jurídico. Esa es una primera decisión. Allá los diputados tienen su propio mecanismo. Hay un mecanismo que está en el reglamento interno, que es publican una fecha, las personas presentan su solicitud, los analizan, los evalúan. Eso es ya administrativo, eso ya es darle cumplimiento a la sentencia. Ahora, lo ideal en ese cumplimiento es lo que nos menciona Claudia. Es una nueva lista, que lo hagan con el tiempo correcto, que den los espacios correctos, evalúen a las personas y que lleguen ya a las audiencias, obviamente no 100 abogados, porque creo que tampoco puede estar la asamblea solo en eso, pero hombre, pueden hacer una escogitación previa y llegar a unos 5, 6, 10 que lleguen a que cumplan casi todo el perfil y que eso ya pasen a las audiencias públicas, que coincido, deberían ser públicas. Porque realmente el cargo del fiscal es un cargo increíblemente relevante. Lo que sucede es que ha sido tradicionalmente escogido más bien como un mecanismo de seguridad política de los políticos. Entonces realmente ha tenido un rol desafortunadamente de poca independencia y de poco recurso. Entonces no ha tenido la preeminencia que se esperaría de un fiscal. De hecho, no hemos visto casos relevantes de lavado de dinero, por ejemplo. No obstante que ahí están todas las herramientas. Ahora comenzamos a ver temas de escuchas, pero siento que el fiscal puede dar mucho más en esto. Pero tiene que ser alguien con una personalidad, con un talante realmente sólido, y tiene que estar dispuesto a enfrentar una cantidad de poderes fácticos que están alrededor de la entidad pública, judicial y seguridad pública también, que realmente tiene que ser alguien muy, muy valiente. ¿Y requeriría un cambio en la legislación en el sentido de que el presupuesto no lo determinara el Ejecutivo? Ahí hay toda una tesis que debería estar metido dentro del 6% del sector justicia, por ejemplo, para decir algo. Pero eso es independiente. Lo que sí creo que debe tener es recurso, o sea, debe definirse cuál es el recurso. También creo que dentro del equipo del fiscal debe existir un grupo capaz de redefinir una especie de reingeniería de la fiscalía, ¿verdad? Que eso pasa por cosas técnicas, como decir cómo se asignan los fiscales en los distintos casos y en los distintos procedimientos. ¿Cuáles son los verdaderos casos que debería ver la fiscalía y qué no? Porque ahí veo una cantidad de cosas que yo personalmente pienso que debería de sacarlo de la cosa de la fiscalía, que puede hacerlo con una reforma legal. También hay que definir esto de la dirección funcional de la investigación. Sería bueno trabajar un poco más en el concepto, porque a mi gusto, si bien es cierto, toda la judicialización de las investigaciones deben verlo los fiscales, no necesariamente toda la investigación debe tener una dirección directa de los fiscales. Entonces, eso es algo que conceptualmente se puede trabajar para maximizar los recursos que ya tiene la Fiscalía, ¿verdad? Es decir, uno, reingeniería, definir cuáles son las verdaderas funciones urgentes que la Fiscalía tiene, y otro, replantear ciertos mecanismos sistemáticos de la Fiscalía. O sea, hay cosas que puede ser, o sea, que no solo tiene que ser una persona con personalidad para ser independiente, también tiene que tener una cierta capacidad de cómo se hacen las reformas en el Estado. De hecho, parte del problema de la Sala de lo Constitucional es que, si bien es cierto, son magistrados independientes, también hay que decir que capacidad para manejar reformas no tienen. Han creado un conflicto interno inmenso, ¿verdad? Que hasta ahora parece que ya se resolvió, pero hay que también decir que por muy independientes que son, no basta. Tienen que tener una cierta capacidad de administración del cambio institucional. De ahí la importancia de que incluso ya hay estudios preliminares tendientes a que en el sistema judicial, precisamente en la Corte Suprema de Justicia,
habría que ir separando las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales. Porque la mayor actividad que desarrolla la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia son actividades administrativas. Y con eso de desarrollar actividades administrativas, van dejando poco a poco actividades que son jurisdiccionales o que le corresponden a la Corte Plena, que es un cuerpo colegiado y que como tal debe de actuar en eso. Pero existen tantas comisiones y tantas actividades y tantos desarrollos, incluso hasta el manejo, digamos, del mantenimiento del edificio y del uso de los vehículos, de los vales de gasolina y cosas de esos que no debería estar pues en las manos de los altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué ha generado tanto conflicto entre ellos? Cabalmente ha generado conflicto porque han habido abusos, los abusos han querido limitar, hay gente que se ha considerado pues de que esos abusos forman parte ya de la institucionalidad misma y de las prerrogativas que tiene un magistrado, y todo esto ha ido trayendo pues una serie de problemas que sí deben de resolverse en la forma en que Chico lo dice. Definitivamente el perfil que manifiesta Chico sobre la calidad que debe tener un fiscal es correcta, y el aspecto también de la funcionabilidad de todo el sistema judicial, que lo maneja desde luego la Corte Suprema de Justicia, se puede perfectamente ordenar, así en esas palabras, ordenar, para que no sean los magistrados, que son los que imparten justicia, que estén llevando a cabo actividades administrativas de poca monta. Totalmente. Eso es un absurdo. Yo creo que es bien importante que veamos en el próximo bloque, Claudia, cómo hacemos para definir el mecanismo, pues, porque ya Chico decía, ¿por qué no se reduce la lista? Se abre una lista nueva, ¿verdad? Se reduce a una cantidad, 10, 5, los que sean, y entonces se hace un tamiz ya fuerte, ¿verdad? Tal vez podemos conversar sobre experiencias de otros países, ¿verdad? En Estados Unidos se hacen unas elecciones realmente con unas investigaciones a fondo, ¿verdad? Los famosos hearings, las audiencias para funcionarios, ¿verdad? Que son inquisiciones, básicamente, ¿verdad? Sí. Pero veámoslo en el próximo bloque para ver qué podemos ir aportando en ese sentido. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.